De tiro largo, de Enrique Amorim. Su única sumisión se agachaba en unos bigotes caídos, lacios, de tanto manoseo paciente, castigados en la soledad. Acariciarse los mostachos era su mayor pasatiempo. Las demás partes del cuerpo e indumentaria, ásperas y encrespadas, como si amenazasen tormenta. Tal era Juan Montero, mi capanga. No perdió mi sombra durante 10 días que pasé en Libramento. En las noches oscuras, como para correr negros desnudos, decía él, vigilaba la encendida brasa de mi charuto de chala y esperaba un fogonazo de mi revólver para emplear el suyo. Yo acostumbraba a salir por la noche a pie, paso a paso, recorría las calles tranquilas, próximas a la línea. Los marcos divisorios se alzaban en la noche recios, en su piedra curtida. Algunos en lo alto de la sierra. En la llanura los otros. Había uno colocado en medio de la calle. Desde una vereda se veía la otra, del otro país. Si se cerraba la ventana de una casa en el Brasil, se abría la puerta de un zaguán del Uruguay y aparecía uno de esos sillones de alto respaldo, dócil al balanceo de su dueño. En la línea había siempre luces, y hombres de aludos chambergos en la esquina comentaban quizá la última jugada, haciendo pronósticos para la próxima. Debía salir en el juego del bicho el avestruz o el caballo. En las 3 últimas fueron premiados el gallo, el macaco y la mariposa. Los 25 bichos de las apuestas preocupaban, en la riqueza de la fauna, a aquellos vecinos aparentemente tranquilos. Necesitaban fantasear con la zoología, considerándola más accesible que la aritmética. En efecto, soñar con números, agruparlos en cifras, no es la más segura tarea de los sueños. En cambio, recordar en la vigilia las nocturnas y sorprendentes frecuentaciones con los animales domésticos o salvajes es casi grato a la memoria. Determina una jugada. Una pesadilla con lobos o cotorras puede tomarse como señal del azar. He ahí la habilísima treta para convertir a un analfabeto en matemático del cálculo de probabilidades. El silencio en la línea tenía mucho de la madurez cómplice de los contrabandos. Mientras en Rivera, una paz pueblerina, con muchachas soñadoras, daba a la calle un aire pensativo, en Santa Ana las gentes tenían la animación y la inquietud de la pendencia y el juego. Cuando terminaba mi recorrido por los callejones solitarios, enderezaba hacia el Internacional, un café amplio de gentes torvas. Al fondo, un pequeño salón de peluquería. Siempre había un personaje en tarea de hermosearse para la fiesta nocturna. El parroquiano llegaba, se instalaba en un sillón y luego de arrellanado en él, extraía de su cinto un pesado revólver que depositaba en un cajón del tocador del Fígaro, como diciéndole al peluquero: «Afeíteme usted con confianza, ahí le dejo el arma». Invariablemente todos hacían lo mismo. Yo me instalaba en una mesita y veía por el espejo de la peluquería a mi capanga. El afecto de aquel asistente o guardaespaldas capanga por mi persona venía de la confianza ciega que le tenía a mi caballo. En aquel entonces yo hacía correr por las canchas de la frontera mi alazán Simon-Bach, por Offenbach y Simona. Mi capanga había rebautizado el Pura Sangre con una combinación pintoresca de los nombres de sus progenitores. Offenbach, el gran músico; Simona, vaya uno a saber por qué. De ambos nombres salió Simon Bach, nombre catalogado en los libros del Jockey Club argentino. Y, para mi capanga y la gente turfística de la campaña, el caballo se llamaba Simbombacha, un descamisado, como quien dice, un miserable. Gracias a Simbombacha había conseguido yo el respeto de Montero. Se habría hecho matar por mí y por él. El hombre no solo vio a mi animal ganar carreras difíciles, le vio a sí mismo humilde, soportar toda clase de contrariedades. Simon Bach era el caballo por antonomasia. De la quietud de la largada salía como flecha a la raya de la sentencia, para ganarles de punta a punta a los parejeros más pintados de la frontera. Me recordaba en cada oportunidad las performances de aquel humilde animal, un récord en la milla, ganándole a Malgarejo, siendo mi caballo el primero en derrotar al crack. Todo documentado, por cierto. De Buenos Aires a la frontera, con su cabeza gacha, sus ojos de perro, su cachaciento tranco, el aire de mosca muerta y las escasas crines al viento.
Todas estas apuntadas características cautivaban a mi capanga. Si yo no fuese el dueño de aquella bestia mansa y veloz, mi guardaespaldas no me tendría tal respeto. En aquella ocasión, aproveché el compromiso que Simbombacha tenía en la frontera para dejarme crecer la barba. Tenía atada una carrera con el más pintado de los pingos de Santa Ana de Libramento. Partí de mi pueblo con una barba de 3 días. Quien se la haya dejado crecer alguna vez sabe muy bien el proceso. El primer día pasa. Al segundo nadie se anima a interrogar. Pero al tercero alguien se aventura. ¿Pensás dejarte la pera? Más adelante se repiten los curiosos. Che, afeitate, no seas tan descuidado. Pasadas estas jornadas, el crecimiento de la barba obliga a soportar bromitas más o menos vulgares. Verbigracia. En lo de Pascale, aquí el nombre de un peluquero de mi pueblo, me decían, hay una carta para vos. Y hasta a algún ocurrente del pueblo que saca unas monedas de su bolsillo y las ofrece para pagarme la afeitada. Tomá, para comprarte una navaja. Así se suceden los accidentes del proceso de una barba. Y yo, sabiendo que era una cosa muy seria dejársela crecer, comprendí que necesitaba espacio aquella resolución, y me largué al campo. Ningún sitio más apropiado que las pampas y cerrilladas. Uno se olvida de su barba, de esa compañera nueva, hasta que, sin quererlo, al acariciarla, el barbudo se siente acompañado por ella. Desde ese instante es fácil comprender la utilidad de las barbas en todos los caminantes de la tierra. El viento las mece, el frío se acerca y no penetra. Dan una música al contacto de los dedos, música que la oye tan solo quien la lleva con valor. Cuando salí con Simbombacha de mi pueblo, fui en búsqueda de una barba por los caminos, como quien sale en busca de un lenitivo para su alma atribulada. Y en las ciudades fronterizas, en un atardecer por las sierras de la aurora, con sus caminos rojos, entramos los 4, mi capanga, Simbombacha, mi barba y yo. Mi capanga, hombre conocedor del medio, había dejado al parejero el cuidado de un amigo íntimo. Pensé que debía reprocharle al hombre aquel abandono, pero me callé la boca. Él debía guardarme las espaldas. Estaba yo sentado con don Augusto, un hombre de escasos 40 años, estanciero del Brasil, saboreando un café de primera, cuando vimos a Tito, personaje influyente, un buen bebedor y cumplido caballero, con varios años de viajes por Europa. Hicimos una pequeña rueda. La gente me miraba con curiosidad, al verme tan bien acompañado. Comprendí que ya todos sabían que era yo el dueño del alazán famoso. Don Augusto nos dejó con 2 buenos cigarros al despedirse. No bien había salido del Internacional, Tito me contó la historia de la familia de aquel curioso personaje. Dominaban en el ambiente con sus caprichos y sus arbitrariedades. Don Floro, hermano mayor de este, dijo refiriéndose a don Augusto, provocó anoche en el cinema un escándalo mayúsculo. Habían anunciado una película de Greta Garbo y a última hora, no sé por qué razón, cambiaron el programa, haciendo pasar un film cómico que don Floro había visto ya. ¿Sabe usted lo que hizo este hombre? Pues, cuando comprendió que le escamoteaban a la Greta, de la cual está enamorado, sacó su arma y comenzó a disparar tiros al aire. Descargó su revólver. El público, al ver quién era el que así se permitía protestar, se envalentonó. Y, sin más ni más, 30 o 40 espectadores indignados por igual causa lanzaron una verdadera descarga. Las mujeres se desmayaban, daban gritos los niños y en el telón seguíase proyectando la película cómica. El techo acribillado a balazos. Salimos. Tito me propuso la idea de ir al cabaret. Llamé a mi capanga y le enteré de lo que pensaba hacer. Mejor que lo deje para después de la carrera, me dijo. La cosa está fea para exponerse. No puedo negarme, protesté. Si no acepto, no le gustará. No vaya a la caverna, patrón, insistió mi capanga. Lo van a pelar en el juego. La caverna era un dancing con sala de juego. Tito me proponía ir al otro cabaret, el Internacional. Acepté y nos encaminamos a este último. Conozco a su capanga, me dijo Tito. Es un hombre fiel, pero le gustan mucho las mujeres. Ya lo sé, las debe de conocer muy bien, pues estos hombres saben semblantear, le contesté. Cuando quisimos entrar, nos salieron al paso 2 guardias policiales. Esta noche está cerrado, díjonos uno de ellos en portugués. No hay función. Inquirió Tito cuáles eran las causas de aquella medida.
Está muy enfermo el hijo del gobernador. No podía ser más insólita la respuesta. La enfermedad del hijo del gobernador, caudillo de importancia, era la causa por la cual cerraba aquel lugar de diversión. Tito me miró con cara violenta. «¿Qué duelo ni nada?», respondióme. «Estos son manejos y acomodos. Lo que pasa es que alguien ha pedido dinero a la empresa del dancing. Como no se lo habrán dado, enferman al hijo del gobernador. Si consiguen la suma solicitada, hacen llegar un telegrama diciendo que el hijo está mejor. Y seguimos andando seguidos de mi capanga hacia la plaza principal. Las calles solitarias, los zaguanes cerrados, tras de las casas bajas, la copa de una araucaria, el plumero cansado de una palmera. En las esquinas extrañas figuras, emponchados silenciosos, negras criadas que parecen aguardar a alguien, algún sereno, gatos hambrientos husmeando en los cordones de las veredas, ventanas iluminadas a quinqué, sombras y silencio. Los pasos suenan y nuestras pocas palabras no alcanzaban a duras penas, mientras avanzamos fumando. En una bocacalle miro hacia el oeste. La sierra alta y negra tiene un par de luces parpadeantes. De noche no se ven los marcos divisorios, pero se sabe que allá en lo alto está la línea. Llega una brisa con olor a campo, fresca, reconfortante. Tito asegura que tendremos buen tiempo para la carrera. Bajamos por la calle principal hasta la plaza. Los bancos no están desiertos. En cada uno de ellos hay un hombre. En este, un sujeto de blanco. En aquel, uno de negro. En el de más allá duerme un viejo. Los árboles cargados de hojas oscurecen la plaza. En la espesura hay grillos. Las palmeras parecen recobrar coraje y se levantan esbeltas. Los brazos alargados de la araucaria tiemblan como si la noche les pesase. Damos una vuelta alrededor de la plaza. Pasa un jinete en su caballo sin herraduras, emponchado, cabeza baja. El poncho cubre toda el anca de su caballo, que parece sufrir la marcha sobre las piedras desiguales. Va haciendo una S la cola del caballo, mientras se pierde calle abajo. Le ladra un perro. Sin pensarlo, volvemos sobre nuestros pasos y nos vemos frente a la caverna. Mi capanga nos sigue. Tan acostumbrado estoy a sentirlo a mis espaldas que no le veo. Va con mi sombra, en el humo de mi cigarro. La caverna tiene los guardias en la puerta. Es un sótano sórdido. Luego de separar el cortinado rojo, hay que bajar con cautela. Es un agujero con luces. Se bajan algunos peldaños, hasta que nos sale al cruce un policía y nos pregunta si llevamos armas. Alivio mi cinto del pesado revólver, en el preciso momento que veo a Tito guiñarme un ojo. Era tarde, ya me habían despojado del arma. En tanto él se alejaba con la seguridad del hombre armado. Liviano de toda tentación de eliminar a alguien, me pesó en el brazo la enjollada mano de Lili. Alrededor de 50 años, metidos en un cuerpo blando, pero esbelto, con esa esbeltez que cuesta trabajo mantener. Lili, con sus ojos verdes y sus pestañas sedosas de muñeca. Lili, con una voz ronca, casi desagradable, hablándome en francés, recordándome cosas de París. Todas las necedades que nos averiguamos. ¿Qué venía yo a hacer en aquel pueblo de la frontera? ¿Con quién andaba? ¿De qué hotel era pasajero? ¿Por qué me dejaba crecer la barba? Yo, orilleando su olor, fui haciendo consideraciones sobre el clima, sobre las gentes del dancing, lo mal que tocaban los tangos, lo bien que bailaban las machichas. No quise preguntarle cómo había llegado a aquel sitio ella, mujer que paseara por París en la más bella máquina carrozada que un ricacho del Brasil le había obsequiado, hacía casi 20 años. Cuando todos se fueron a la sala de juego, en un intervalo de la orquesta, Lili quiso saber qué asuntos me retenían en aquellos parajes. Le expliqué rápidamente. De manera que tu Simon Bach corrió en Palermo, ganó carreras, fue casi famoso, y ahora le traes a medirse con animales inferiores de estas tierras. Sí, ¿qué culpa tiene él de ser valiente todavía?, agregué. En tiro corto pueden ganarle, pero cuando le dan la ocasión de correr en tiro largo, se impone la sangre. Lili hizo un brevísimo silencio. Fumaba bárbaramente. Vi que hablaba sin quitarse de los labios las hebras de tabaco. Estaba nerviosa. Por momentos se quedaba inmóvil, fijos sus ojos en un punto de mi cara. Me mirará la barba, pensé. Parecía calcular algo, estar dominada por una idea fija.
Tal vez, para salir del embarazoso trance, me dijo repentinamente, mientras deshacía la colilla del cigarrillo, le voy a jugar a tu caballo. No gana, le aseguré. ¿Por qué lo traes entonces? Porque soy un jugador, y creo en la casualidad. Simon Bach no ganará la carrera. Es poco tiro para él. Quizá pueda venderlo, agregué sin mucho calor. Cuando volvió a sonar la orquesta, los que iban perdiendo, también los que ganaban, salieron a bailar. ¿No bailas?, inquirió Lili. Con esa barba llamaría la atención, contesté. En una mesa, a pocos pasos de la nuestra, mi capanga conversaba con una mujer, sin quitarme los ojos de encima. ¿Conoces a ese que nos mira?, me preguntó Lili. Sí, es mi capanga, Juan Montero. Ese hombre me persigue cada vez que llega a este pueblo. Ya comienzo a tenerle miedo. Qué casualidad que sea tu guardaespaldas. Y después de un breve silencio me preguntó, ¿tienes acaso enemigos? Soy un jugador, respondí. ¿Conoces a alguien importante de la ciudad? Sí, a don Augusto y a Tito, ese que se fue a la sala de juego. Poca cosa. Yo te presentaré mañana a una persona de importancia. Alguien que no tiene más remedio que servirme. El hermano mayor de Augusto. ¿Por qué no tiene más remedio que servirte?, le pregunté. Porque tengo en mis manos una prueba terrible contra él. ¿Ha cometido un crimen acaso?, insistí, lleno de curiosidad. No, ha traicionado a sus compañeros en la pasada revolución. Es un delator. Yo y un amigo suyo lo sabemos. Los dos gobernamos desde entonces en su vida. A mi camarada quiso eliminarlo, pero no pudo. A mí me dedicó tu capanga. Por eso creo que me acecha cada vez que viene al Libramento. No puede ser, Montero, le aseguré. Es incapaz de una cosa semejante. Estás equivocada. ¿Lo crees verdaderamente?, preguntó emocionada, tomándome las manos. Casi podría jurártelo. Lo conozco como a nadie. Lili salió a bailar con Tito, que vino a olvidar los sacudones fuertes que le dieron en la ruleta. Vi a mi capanga seguir los pasos de Lili. Las carnes fofas de la mujer, bajo la seda ajustada de un traje chillón, se movían al ritmo y la cadencia de una machicha. Me costaba creer que era ella la que bailaba, aquella que se hospedaba en el Carlton de París y aparecía en los dancings de moda al lado de un ricacho de Río de Janeiro. ¿No era ella quien me había contado sabrosas anécdotas de Anatole France? ¿Es posible que terminase así su vida en la caverna, entre gentes de ropas campesinas, contando anécdotas de personajes revolucionarios, rivalizando con muchachas de 20 años, ágiles, alegres, aventureras, ordinarias de un delicioso espíritu salvaje? ¿Cómo había rodado? Yo la miraba ir y venir en brazos de Tito, orgullosa de bailar con un hombre importante de la región. Qué poco le pedía ahora a su vida. Amanecía tras las sierras, cuando la dejamos en su casa. Me detuve un momento a contemplar su vivienda de ladrillos sin revoque. Por encima de un muro casi derruido aparecía la copa de un naranjo. La puerta de la casa de pino pintado de verde encajaba muy bien en aquella fachada pobre de una belleza simple e ingenua. La ventana se iluminó y pude ver el dibujo de los visillos, un pavo real y la cabeza de un gladiador. Me di vuelta una y otra vez antes de doblar la esquina. En ella, apostado, me esperaba mi capanga. Tito me acompañó hasta la puerta del hotel. Entré con el amanecer. Los pasos de Tito y de Montero sonaron en las baldosas de la acera. Una frontera es siempre una aventura. Se está y no se está en un país determinado. Y por no hallarse en uno o en otro país, uno se siente vagar por un sitio neutral, lo cual da irresponsabilidad y cierto coraje. Una calle separa dos países, dos clases de justicia, dos maneras de vivir opuestas. De un lado, el juego está penado y perseguido. En el otro, se hace ostentosa la apuesta. Los vendedores ambulantes y los chicos vagabundos se burlan de las autoridades. Corren unos pasos y están en otro país. Desde él se mofan de los guardias. Martillado de revólveres, uno pasa por frente al Internacional. Desde ese momento las miradas se hacen hoscas y rencorosas. No se puede mirar a las muchachas, ni éstas admiten piropos o requiebros. El amor es cosa seria. Las pasiones son trágicas y las bellas hembras aparecen sobre un fondo oscuro de armas, dispuestas a vengar el agravio, la broma o el simple deseo de admirar la belleza. Después de la carrera, un domingo aparentemente tranquilo, fui a la casa de Lili.
Simon Bach había perdido por medio cuerpo. A mí no me sorprendió el desenlace. Cuando me ofrecieron una fuerte suma por el animal, sí, me sorprendí. Dije que lo pensaría y conversé del caso con Montero. Para venderlo me lo vende a mí, patrón, dijo. Lo cuido un poco y el domingo que viene, si me dan desquite, los pelo de punta a punta. No pensaba vender el caballo. El interesado era don Floro, el amigo de Lilí. Lo hallé en casa de ésta, tomando mate, bajo el naranjo que decoraba un patio con gallinas. El interior de la casita no era, por cierto, pobre. Todo cuanto se hallaba allí era de la mejor calidad. De alfombra había un pesado cuero de tigre. Sobre el tocador, un juego de buen tono y frascos de perfumes, en cantidad insospechada. En la luna del espejo disonaba con el resto un retrato de don Floro, de pésimo gusto. Un hombre de mirada criminal, vestido a la usanza campera, enseñaba un desconcertante revólver. En el lado opuesto al retrato del dueño y señor de aquella casa aparecía la sonrisa forzada, bajo el sombrero de paja de Maurice Chevalier. En los muros, dos estampas de la Ville Parisienne, un retrato de Modé de Lilí y apartado de aquella balumba, el delicioso retrato de una muchacha rubia, de extraordinario parecido con Lilí. No era ella, no, a los 15 años. Era el retrato de su hija, del otro lado de la vida, entre seres bellos y normales. Por algo soporto esta existencia, me dijo melancólica. Ya está casada y también salvada. Como tu caballo, yo soy de tiro largo. Vestía un liviano kimono japonés chillón. Le seguía los pasos una pomerania que estornudaba a cada momento. Iba y venía una negra de 15 años, con un mate descomunal. Me tocó el turno a mí y no quise rehusar. Al momento llegó Tito a buscarme, precisamente cuando don Floro me pedía precio por Simon Bach. No quiero venderlo aún, respondí. Tal vez más adelante. Quisiera que me lo reservase. Es un regalo que deseo hacerle a Lilí, díjome en una pintoresca mezcla de español y portugués. Mi deseo es que ese animal quede aquí, prosiguió, mientras limaba mi atención con sus ojos acerados. Al comprender mi firme propósito de no ceder el parejero, desvió la conversación, enorgulleciéndose de haber promovido el escándalo en el cinematógrafo. Informalidad semejante no debe tolerarse, ¿no le parece? Y, sin esperar mi aprobación, continuó con ostentoso dominio. Esos gringos nos tienen tiranizados, imponiéndonos cualquier cinta. Yo dejé una partida por ver a la Greta esa y salimos con que no daban la cinta señalada. Le metí bala, ¿no le parece? Hay que cortar por lo sano. Aquí mandamos nosotros. ¿De quién es esta tierra entonces? Son unos informales, aseguré yo para conformar a aquel hombre. La visita fue corta y terminó antes de la caída de la tarde. A la hora de la comida mi capanga apareció alarmado. «Patrón», me dijo con voz firme, «pinta mal la cosa pa' usted. Resulta que don Tito se agarró una tranca anoche y anduvo repartiendo no sé qué secreto que don Floro tiene con la Lilí». «¿Y qué hay con eso?» «Que a la hora de las copas, don Floro la sentenció a ella y a usted. No sé qué habrá de serio, pero le conviene andar alerta». Comprendí lo que pasaba. Yo había contado a Tito, en confianza, la aventura de Lilí con don Floro y cómo lo tenía catequizado a pesar de ser un sujeto peligroso. Y Tito había contado la historia a alguien que se la sopló al interesado. Los conflictos en la frontera no necesitan esa fermentación natural de las grescas comunes en los otros pueblos. Allí se suceden los episodios con una violencia de llama en reguero de pólvora. Dentro de las primeras 24 horas deben producirse los acontecimientos, vale decir que se aprovechan las primeras sombras. No dan tiempo a la reflexión, y si pasa la primera noche sin novedad, puede cambiar fundamentalmente el aspecto de una cuestión complicada. Don Floro sentenció a la mujer, me amenazó a mí y resolvió cortar por lo sano, sin pérdida de tiempo. Mi capanga, ayudado quizás por sus amigos, supo los pasos que don Floro había dado desde la hora de las copas, más o menos entre las 7 y las 8:30. Le vio conversar con 4 sujetos de negros antecedentes. Aquella era muy mala señal y había que proceder sin pérdida de tiempo. Allí, enfrente nomás, estaba la salvación. Con internarse un poco en el Uruguay, todo resuelto. Montero, con cierto temor, me pidió una fuerte suma de dinero. Con solo mostrarla y prometer, los tendré por el pico a esos cochinos. Y salió con un montón de papel moneda que pude darle.
Iría a comprar o catequizar a los cómplices de don Floro. Aquella noche tenía que jugarme entero. Resuelto a hacerle frente, me encaminé a casa de Lilí, a fin de prevenirla o ponerme al habla con don Floro, quien seguramente no se atrevería a nada cara a cara. Su solapada conversación de la tarde me lo había dado a entender así. Cuando Lilí me vio en el patio de su casa, sorprendióse. «¿Cómo?», exclamó. «¿No me dices en tu carta que te marchabas? ¿En qué quedamos?». Le pedí a Lilí la carta y comprendí la burda trama. Don Floro la había hecho escribir, firmándola con mi nombre, y en ella yo me despedía de Lilí. Comprendí que estaba en la boca del lobo. Relaté cómo pude los acontecimientos a la mujer y me confesé indiscreto y un comprometedor. «Quiero que te veas libre de esta gentuza», le dije. «Si te animas a seguirme, vamos a cruzar la frontera esta misma noche. La pasaremos en un breque para no infundir sospechas». Lilí aceptó. Ya había hablado con Montero de la salida. «¿Cuándo?», le pregunté. «Apenas dejaron ustedes la casa, apareció él. ¡Qué sorpresa más grande! No me pareció el mismo personaje trágico. Me había infundido tal valor que acabé, ¿cómo decirte? Sí, atraída, hipnotizada por ese hombre. ¡Qué rapidez de concepción! Parece jugarse la vida en cada afirmación que hace. Y qué mirada más noble tiene, visto de cerca. Me recuerda a no sé a quién, tal vez a mi hermano, el que murió en el frente belga». «Oye, Lilí», me apresuré a cortar sus palabras, «¿no hay cómo afeitarse por aquí?». «¿Te vas a quitar esas barbas tan lindas?», preguntóme con burla. «Sí, es una buena precaución, ¿no te parece? Será más difícil que me le individualicen». La navaja de mi posible futuro asesino se mostraba indócil a mi mano. Frente al espejo parecía trágico mi rostro barbudo, ya en buena parte sin pelos. Miraba con recelo aquella navaja y por momentos, lo confieso, sentí asco, tal vez miedo. Si entrase en aquel instante su dueño, pensé que el acero bien podría responder a la voz de su dueño. Pensé que si lo viese por el espejo, yo mismo accionaría influenciado por su mirada y me abriría un tajo en la carótida. Para tomar valor, dejé la navaja y la emprendí con el jabón. Al volver a tomarla, entró en la pieza Lilí. «¿No te falta nada?», me preguntó. «Nada, tal vez un poco más de seguridad para afeitarme con la navaja de ese hombre», le confesé. «Veo su mano en el espejo, dirigiéndola». «No te preocupes, a esta hora no viene jamás. Es difícil que venga de noche. Le sale muy caro. Tiene que pagar un par de guardaespaldas». Hizo un silencio, sonriendo, mientras me observaba por el espejo, y continuó picarescamente. «No se ha afeitado él solamente con esa navaja, como comprenderás». Corrió con más soltura la mano por mi espesa barba. Se me fueron aclarando las facciones y tuve pena de mi cara, mi yo de la ciudad, mezclado en aquellas turbias aguas de la frontera. Resueltamente salí a la calle. Pude ver, en el momento que le decía a Lilí, a las 2 en punto, y me largaba a la vereda. Pude ver una figura que se ocultaba en la esquina. Fácil me fue reconocer a mi capanga. Caminé hacia él con aire resuelto. Habría dado unos 20 pasos cuando sentí que alguien corría por la arena de la calzada. Iba a darme vuelta para ver quién venía cuando sonó un tiro. Eché mano a mi revólver. El fogonazo había salido de la esquina. Pensé enseguida que mi capanga me había desconocido, pero era muy otra cosa. Al ver que el sujeto que corría por la arena de la calzada huía velozmente, fácil me fue comprender que Montero había hecho fuego para salvarme sin duda de una puñalada por la espalda. «Venga, patrón, no faciliten que pueden volver a atacarnos», me dijo decidido. Huimos por el medio de la calle. 2 o 3 ventanas se abrieron. Un vecino preguntó a otro: «¿Qué pasa?». La calle estaba desierta. En la oscuridad resaltaban las 2 o 3 figuras enmarcadas en la ventana con luz. Corrimos al hotel. Había que salir a la madrugada sin pérdida de tiempo. En realidad, ya estaban rotas las hostilidades. Montero tenía preparado el breque con 4 caballos y un buen mayoral. Me lo señaló desde la puerta del hotel, pero no alcancé a divisarlo. Junto al vehículo estaba asimismo ensillado el dócil sin bombacha. Nos tomamos buenos tragos de caña hasta las 2 de la madrugada, emborrachando la espera. Luego de traspasar la línea, libre ya de aquel nudo gordiano de la frontera, libre de la atmósfera pesada y de las miradas inconcretas, hurañas, incomprensibles, lejos de aquel ambiente en que las apuestas se cruzaban como serpentinas en carnaval
y en que daba miedo pensar en jugarse algo más que el dinero, libre de una justicia acomodaticia y peligrosa, distante del remordimiento de pasiones del café, del cabaret y de las salas de juego, lejos y libre de una posible complicación, con la cara fría por el aire fresco del amanecer, me puse a analizar punto por punto la sucesión de los episodios. A medida que iba aclarábanse mis ideas y me parecían ilógicas ciertas cosas, poco firmes algunos pasajes de mi aventura. Lili, a quien no interesaba mucho el paisaje, viajaba con la vista baja, se diría en los pies del caballo que montaba mi capanga. El espectáculo del amanecer era de una belleza agreste, pocas veces comparable. Las sierras de la aurora tomaban un melancólico tinte verdirrojo. Los caminos de tierra roja se alargaban bordoneados de verdura. En lo alto y por las laderas, el color plateado se entremezclaba con el tenue verde de la vegetación. Las piedras grises a la luz del alba. El pasto, húmedo de rocío, da una vibración particular al paisaje. Las sierras no son altas ni bajas, ni superan el esplendor de un sol recién nacido, ni aparecen sometidas a su luz atenuada. Los cerros a lo lejos asoman sus testas tranquilas. Uno de ellos se llamaba Toí. En guaraní dicen seno de virgen. Más lejos, el cerro de Chapó, sombrero en español. Tiene la forma de un chambergo. El breque avanzaba dando tumbos. Subimos a duras penas. Bajamos conteniendo los 4 animales, frenando las ruedas. Nos sigue los pasos Juan Montero, mi capanga. Por momentos, el tranco largo de sin bombacha es suficiente para acompañarnos a 3 metros del coche. A medida que amanece se va descomponiendo el rostro de Lili. Me cuesta creer que su valor llegue hasta el punto de someterse a estas pruebas, y ese es uno de los puntos que me preocupan seriamente. No por la carga que puede ser para mí la mujer, sino por su inexplicable valor para lanzarse a la aventura. Pienso, y esta mujer que viaja en mi desconchado breque, paseó orgullosa por París, visitó toilettes a la moda, fue envidiada, pudo hablar con calor de personajes franceses, de finanzas y de política. Aquella mujer que lanzara a la vida mundana de París un fuerte facendeiro va en un breque dando tumbos por las sierras y no se sabe ciertamente hacia dónde. Pobre animal, me dice contemplando el alazán mientras yo pienso en ella, con una derrota y encima estos malos caminos, cómo se ve que es de pura sangre. No quiero comentar aquel punto y me callo. El sol ha despuntado. Se pueden ver con claridad a contraluz, sin embargo, las facciones del rostro curtido de mi capanga. Se saca el sombrero para arreglarse 2 mechones que le caen sobre las sienes. Lili me ofrece una galleta que trae en una cesta. Le alarga otra a Montero. No tiene que esforzarse mucho para alcanzarla, pues la mujer se ha inclinado desde el estribo trasero. Luego le golpea en la espalda al conductor y le pone un pedazo de galleta en la boca. Apenas se ha dado vuelta. Qué soltura en sus movimientos, qué dominio sobre sí misma, pienso. Cuando llegamos al alto de la sierra y la emprendemos por el llano, se acrecienta mi nerviosidad. Desde luego, recapacito, las cosas se han arreglado en una forma casi perfecta. Separando el episodio del balazo de Montero y el supuesto ataque de uno de la pandilla de Don Floro, todo ha corrido como sobre rieles. Sin embargo, lo que más me sorprende es la resolución de Lili. ¿Cómo pudo dejar de la noche a la mañana su casa, una situación, buena o mala, pero un pasar al fin para lanzarse a la aventura? 2 veces la sorprendo sonriendo a mi capanga. A la tercera, en un francés de picaresca entonación, me dice: «Me halla arriesgada y vas de sorpresa en sorpresa, ¿no es así? Dime toda la verdad». «Sí», confieso, ando un poco desorientado. Tengo sueño, además, y no comprendo tu aplomo. «No es necesario que lo comprendas», me dice mi moza. «Hay cosas que no se pueden comprender jamás, y te aseguro, son las únicas cosas bellas de verdad». La miro, dándome tono, haciendo como que he comprendido. Ella, entonces, mira a mi capanga y me dice: «Tiene un tipo atrayente tu guardaespaldas. Sabes elegir bien. ¿Lo conoces desde hace tiempo?» «Sí, de oídas y recomendaciones. Aquel amigo nuestro de París, Atilio, ¿te acuerdas? Me lo recomendó. Le he servido mucho a este hombre». «¿No me dijiste que dudabas de él?», me apresuro a recordarle. «Sí,
Es cierto, termina. Me perseguía desde hace 3 años, más o menos cuando yo descubrí la traición a don Floro. Lo tuve por un espía suyo. Te equivocaste, respondí. Hay errores que vale la pena rectificarlos. Sonríe. Entra polvo en el coche. La tierra más seca se alza en una nubecilla mientras avanzamos por los cerros. Me adormece el chocar de los cascos de los caballos. El sol atraviesa de parte a parte el breque y me da pena el ajado rostro de Lili. En su cara, la voluntariosa quijada, los dientes firmes, sanos, parejos, van dándome la clave de aquel episodio. Nada le molesta, ni el polvo, ni el sol, ni el aire, ni el desayuno de una galleta seca. Cuando le cae sobre la frente un mechón de su cabello castaño, alza la mano y con sus dedos introduce el mechón bajo el sombrero simple, de fieltro negro. Mira a cada paso a Montero, va atenta a su marcha. Si mi capanga se sale del camino de su visual, inclina un poco el busto y le busca con los ojos. Sonríe. Ya no puedo ver a Montero, pero me imagino que lleva la mirada fija en el breque, como un policía en el carrito de un penado. Lili, por momentos, se transforma. De aquel rostro ajado, retrato de cansancio, ella saca no sé qué iluminada bizarría, no sé qué gesto decidido, no sé qué fuerza de simpatía humana. Siente algo como una gozosa dicha de seguir en nuestra compañía. En nuestra, pienso subrayando mi reflexión, ¿en nuestra compañía? No. Decididamente en compañía de mi capanga, en la proximidad de ese hombre tosco, de bigotes caídos, enérgico en la marcha hacia otro horizonte. Lili va satisfecha, confiada en Montero, en el hombre que la tenía amedrentada, en quien la perseguía toda vez que llegaba a Libramento. Voy comprendiendo cada vez más y al mismo tiempo a cada paso, oscureciéndome en suposiciones. Una mujer de su condición, una mujer que, a pesar de todo, aún conservaba los refinamientos de otras épocas, a pesar de todo. Corrijo, por esas mismas razones. Voy a tener aún vestigio de otras épocas. Es que así procede, así decide, así elige. El sol calentaba ya, y los caballos estaban cansados. Llegamos a Masoller. Bajo y me meto en la pulpería. Quiero observar desde allí lo que pasa. Mi capanga se aproxima al breque. El conductor desaparece y contemplo el diálogo entre Lili y Montero, las caras casi juntas. A pocos pasos, con las riendas caídas, sin bombacha, huele la hierba fresca de un verde claro que hay en la proximidad de un alambrado. Simonbach, mi noble caballo, con las riendas caídas, da un paso y otro y se va alejando, hasta que mete el morro entre los alambres y alcanza, con su hocico de animal refinado, de raza, una esbelta planta de raíz. Se esfuerza un tanto, y luego de ladear la cabeza, de insistir un poco, consigue un manojo de hojas frescas de maíz que arranca con voracidad y se entrega a comer. Alza la cabeza por sobre los hilos del cercado, husmea y sus crines magníficas son agitadas por el viento. Está hermoso, es una auténtica estampa clásica. Su bella cabeza de animal de raza levantada, erguida con vigor, llena la mañana. El bolichero se me acerca y comenta: «Qué lindo pingo, qué alazán de mi flor. ¿Es suyo?», me pregunta. Salgo de mi situación y respondo: «No, no es mío. Es de esa señora que conversa con aquel mozo». Animal de raza parece. Se ve en la figura armada que tiene. Debe ser una flecha ese bicho. ¡Qué pinta! Sin duda alguna, debía tener una sangre excepcional, mi noble Simonbach. Todavía recuerdo la limpia mañana campesina, cuando se le ofrecí de regalo a Lili, allá por Masoller. Aquel animal miraba el campo con ojos humanos. Aquel animal que había cruzado el disco en Palermo, bajo el aplauso de la muchedumbre. Todavía lo veo frente al maizal, con la cabeza enhiesta, husmear la buena ración descubierta, y oigo claramente la voz del pulpero que me dora los oídos elogiando su pinta. Aquel animal de pura sangre, venido a menos, acariciado por las miradas tiernas de una mujer, también de raza, reducida a una lucha vulgar y mezquina. El pingo de los aplausos en Palermo y la cocotte de los grandes casinos, hasta el fin, valerosamente en la vida. Recuerdo perfectamente la última vez que los vi. Los dejé contentos en la pulpería de Masoller, de pie bajo un ombú, cuyas raíces, saliéndose de la tierra, parecían atraparlos.
Va para 5 años que no tengo la menor noticia de ninguno de los tres.